para que ya podamos empezar. Ustedes pueden compartir, ¿no? Tienen habilitado. Sami, ¿me estás Eh, escuchando? sí, yo creo que sí. Ok. Buenos Yo días, creo que también. estudiantes todos. Hoy día tenemos la presencia de dos destacadas funcionarias de nuestra casa. Eh, Desde la oficina de Uruguay tenemos a Verónica Amarante. Verónica es economista y ha estudiado bastante temas de protección social y de desigualdad, temas de desarrollo social. Eh, Desde la oficina de Argentina tenemos la presencia de Soledad Villafañe, quien ha también hecho investigaciones sobre desigualdad, pero desde un punto de vista un poco distinto, que es relacionándolo a temas de estructura productiva. En particular, en concreto, desigualdad, lo que se llama desigualdad, distribución funcional del ingreso. La clase de hoy día posiblemente va a ser un poco más larga que las anteriores. No sé, Gabriel, ¿cuánto tiempo les dijo a ustedes Aproximadamente 40, ¿no? ¿Verdad? Sí, 40, una hora y media en total, ¿no? de clase? Perfecto, entonces tenemos una hora y media de clase y, y quizás un tiempo más para preguntas y comentarios. ¿Parece si empezamos con Verónica? ¿Está bien así? Perfecto. Bueno, buenos días. Voy a ir compartiendo la presentación. Eh, a ver si ahí. Ya. ¿La están viendo? La Perfecto. vemos, sí. Bueno, muy bien. Bueno, primero, gracias por la invitación a participar en la Summer School, como dijo en la escuela de verano, como dijo Felipe Correa, yo soy, era en realidad debo decir, porque estoy haciendo un cambio en este momento laboral. Yo trabajé en la oficina de CEPAL de Montevideo, y en estos días me estoy alejando y viene un nuevo director y yo vuelvo a trabajar en la Universidad de la República en Uruguay. Pero siempre he estado trabajando vinculada en investigación de temas de desigualdad, bueno, y también pobreza. Entonces, mi idea con la clase de hoy era hacer una presentación en tres etapas, ¿cierto? Porque empezar a controlarme el tiempo. Primero, para no entrar, la idea, el objetivo general es dar un panorama de lo que ha estado sucediendo con la desigualdad en la región, pero me parece que antes de entrar en esa discusión de la evolución reciente, explicaciones, etcétera, es necesario hacer como un pequeño repaso un poco más conceptual. Así que primero voy a hacer alguna discusión un poco más conceptual de medición. Tal vez muchos de ustedes conozcan alguna de las cosas, por eso voy a ir bastante rápido con el tema de indicadores, simplemente como un repaso muy rápido, porque después, bueno, algunos de esos indicadores son los que vamos a estar viendo en la presentación. Luego voy a entrar en el tema de desigualdad en América Latina y finalmente, si quedan algunos minutos, y ahí depende un poco del tiempo que nos lleve, en la discusión del vínculo entre movilidad y desigualdad. No sé cómo han hecho en otras clases, si interrumpen para preguntas o si quién puede, pero me gustaría en realidad que si tienen preguntas cuando yo estoy hablando, me las hagan, no hay ningún problema y es mucho mejor hacerlo de esa forma. Me parece que es más dinámico, o sea, no sé cómo me daré cuenta por acá, porque yo veo acá la pantalla chiquita, le pido a Felipe que me avise si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna consulta de algo que me esté quedando claro. Yo te aviso, Verónica. Quizás sería bueno también que pudieras poner tu pantalla, o sea, tu PowerPoint en modo presentación. Eso. Ahí fue, sí, vamos. Bueno, eh, antes de entrar en la discusión sobre la desigualdad en la región, me parece que es importante para tener una discusión sobre lo que son los enfoques de justicia distributiva. Yo no voy a pretender en una clase de 40 minutos que ustedes, digamos, profundicen o comprendan todos estos enfoques, capaz que muchos los conocen, pero sí me parece que es imprescindible tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando o evaluando el nivel de desigualdad en una determinada sociedad o en una región,
en realidad por detrás hay un enfoque de justicia distributiva. Y en los temas de desigualdad es en los temas donde los economistas hacen un aporte que tiene muchas veces que ver con la cuestión más cuantitativa, de cómo medirlo, de qué herramientas metodológicas que tenemos en la economía nos permiten comprender mejor los determinantes, pero también es un campo, el estudio de la desigualdad, que se origina básicamente en la filosofía y en los enfoques de justicia distributiva. Entonces, por más que lo que nosotros hemos aplicado sea algo tan sencillo como, no sé, un ranking de deciles, bueno, pero por atrás hay una cierta concepción de lo que es una sociedad justa o no. En este cuadro está así de una manera súper reducida, simplemente para darles una idea de los enfoques que existen, que ustedes probablemente hay uno que nos resulta muy familiar a los economistas, que es el tema del utilitarismo, que básicamente la evaluación de la situación de una determinada sociedad o país se hace en función de variables como el ingreso, la riqueza o la felicidad, y lo que se evalúa es la utilidad social como la suma, la simple agregación de la utilidad de todos los individuos, ¿sí? Y entonces, en toda la teoría utilitarista hay relativamente poco espacio para los juicios distributivos, ¿sí? Un enfoque distinto es lo que se conoce como el libertarismo, o la libertad negativa de Nozick, donde básicamente la idea de justicia, de distribución justa, es aquella que surge del funcionamiento del mercado con la mínima intervención estatal, diríamos, o sea que la intervención estatal está justificada por razones que tienen que ver con el sistema policial o judicial, pero el resto no. Por lo tanto, el espacio de los impuestos para redistribuir no es, de acuerdo con este enfoque, no es deseable la redistribución de impuestos, y los derechos principales son los derechos que tienen los individuos sobre sí mismos y todas las libertades asociadas a eso, sobre las cosas que ha creado y sobre las cosas de las que se ha apropiado, siempre que sea el legítimo propietario. O sea, hay una idea de que la distribución inicial es justa y todos los intercambios que surgen a partir de esa distribución inicial justa también son justos y no deben ser cambiados, digamos, a través de acciones políticas. Eso da, por supuesto, un cierto espacio para las políticas públicas, que es muy reducido. Después, los otros enfoques de justicia distributiva, que son los más, los que se utilizan más en general en las discusiones más modernas, son el enfoque de Rawls, que ustedes lo habrán escuchado también, que básicamente lo que dice es que el espacio de evaluación son los derechos y las libertades de los individuos, y también el acceso a algunos bienes elementales, que también llama bienes primarios, para la satisfacción de las necesidades. Y él tiene una idea que es muy interesante, que es la de los arreglos sociales que surgen del velo de la ignorancia, que básicamente la idea es que si yo les preguntara ahora a todos ustedes cuál es un arreglo, les diera a elegir entre distintas distribuciones, por ejemplo, del ingreso o de la riqueza, entre el grupo mismo que está ahora escuchando esta conversación, y lo que sería, sin saber, digamos, qué es lo que les va a tocar a cada uno de ustedes, lo que sería más justo sería aquello que los individuos eligen sin saber en qué posición van a estar, y por eso es lo del velo de la ignorancia. En general, sin saber en qué posición van a estar, qué posición original van a estar, se tiende a elegir los repartos, digamos, que son socialmente más justos. Tiene dos principios, la propuesta del liberalismo igualitario de Rawls, que están ahí resumidas, no voy a entrar en eso, pero es uno, digamos, de los fundamentos básicos de todo lo que después se fue construyendo para el análisis de la justicia distributiva. El otro enfoque, también muy conocido por los economistas, es el enfoque de Sen, que básicamente lo que hace es partir de un cuestionamiento del ingreso como métrica para medir el bienestar. O sea, la idea de que si dos hogares tienen la misma ingreso per cápita, están en la misma situación en términos de bienestar, es la que cuestiona Amartya Sen, básicamente porque las personas tienen distintas capacidades para transformar los medios que tienen en funcionamiento. Lo que importa es los funcionamientos, lo que las personas logran hacer. Por ejemplo, con el mismo ingreso per cápita, una familia que tiene un individuo en situación de discapacidad y que precisa, por lo tanto, asociar un cierto gasto de su ingreso a las condiciones de vida de esa persona, va a ser distinto que una familia con la misma cantidad de personas
y donde ninguno tenga en esa condición. O sea que la idea básica es, hay que analizar funcionamientos y hay que tener en cuenta la diversidad de las personas, la diversidad interpersonal y las capacidades que tienen las personas de alcanzar esos funcionamientos. Y bueno, otro enfoque que tiene muchísima importancia también de la economía, para la economía es lo que se conoce como la igualdad de oportunidades de Romer, que básicamente es la idea de nivelar, digamos, las oportunidades iniciales. ¿Ah? Entonces, toda la propuesta de Romer se basa en separar, en la idea de que se puede separar las circunstancias y el esfuerzo. Entonces, la parte de las desigualdades que surgen de circunstancias, por ejemplo, por el origen socioeconómico, por el género, incluso por las capacidades cognitivas, eso es inaceptable, digamos, porque eso es algo sobre lo que las personas no tienen ninguna posibilidad de cambiarlo. Mientras que lo que surge de los esfuerzos de las personas, esa sería como aceptable. Entonces, la igualdad de oportunidades, la idea es que la parte de la desigualdad asociada al esfuerzo sería una desigualdad que estamos dispuestos a tolerar. ¿Ah? El problema, la crítica fundamental es en qué medida esos esfuerzos y las circunstancias son independientes, en qué medida los esfuerzos que una persona puede hacer no están vinculados o determinados incluso por esas circunstancias. Pero bueno, el enfoque de la igualdad de oportunidades de Romer ha tenido, como dije, mucho impacto. Es el enfoque que utiliza, por ejemplo, el Banco Mundial. Ha hecho muchísimos trabajos la década pasada, sobre todo basados en esto, la idea de que se puede a través de la econometría separar en esfuerzos y circunstancias, digamos, controlar qué parte de la desigualdad obedece a circunstancias y entonces es inaceptable. Bueno, a eso va con la construcción de índices. Ahí en el cuadrito yo puse una base de datos que tiene esos indicadores para muchos países, para aquellos que están interesados en estos temas. Entonces, la idea principal de esto es que cuando nosotros nos centramos como economistas en evoluciones de índices, indicadores, etcétera, tanto la variable que elegimos, o sea, el espacio de evaluación que estamos eligiendo para considerarse una sociedad, por ejemplo, más justa que otra, como en cierta medida también el enfoque, la aproximación, es importante y en general no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, eso es un área donde los que están interesados en los temas de justicia distributiva y en ese campo de economía y filosofía, bueno, pueden encontrar una cantidad de cosas interesantes. Pero, como les dije, muchas veces los trabajos o los enfoques desde la economía están más centrados en la medición, porque la fortaleza que puede aportar la disciplina en términos de las metodologías de medición y de asociación entre desigualdad y factores explicativos es muy importante. Entonces, una primera cuestión es que la desigualdad uno la puede medir en muchas dimensiones, eso ya lo vimos, lo que antes llamé espacios evaluativos. En general, uno podría decir también que son dimensiones para evaluar la desigualdad. Lo más común, lo que estamos más acostumbrados a escuchar, es la desigualdad de ingresos, que es una desigualdad de medios, digamos, pero se mide y se comparan sociedades en términos de desigualdades de acceso a bienes durables, de niveles educativos, de resultados en términos de salud, etcétera. O sea, muchas variables que tienen que ver con el nivel de desarrollo de las economías, más allá del ingreso, uno puede analizar la desigualdad. En general, y lo que voy a estar presentándoles yo, vamos a estar mirando la desigualdad de ingresos, que como les dije, es un medio, uno de los medios, y la manera más extendida, más usual de analizar la desigualdad de ingresos es la participación de las encuestas de hogares. Lo primero es que esas encuestas de hogares, de donde surgen muchos de los indicadores que les voy a estar presentando, tienen diversos problemas o limitaciones que se asocian a las capacidades de captar el ingreso. Después voy a hablar un poquito más de esto porque en la última década, sobre todo, se ha trabajado muy fuertemente en intentar corregir esas limitaciones que tienen las encuestas de hogares para captar los altos ingresos,
y esto se hace o corrigiendo sobre los datos originales de las encuestas o combinando la información de las encuestas con información de otra fuente de datos, por ejemplo, en los registros administrativos, de los registros impositivos, básicamente. Entonces, eso en las economías desarrolladas es una línea de investigación muy fuerte. En América Latina también se está haciendo, hay mediciones. En el caso de la región, tienen la limitación, digamos, o el problema de que tenemos economías con relativamente altos niveles de informalidad, por más que hayan ido bajando en los últimos años, y por lo tanto hay una parte que si lo hacemos con registros, si pudiéramos hacer esa combinación con los registros impositivos, igual sería difícil porque no siempre las personas están en el sistema formal. A su vez, la información disponible de los sistemas tributarios no se accede tan fácilmente. Bueno, como les dije, en general lo que miramos es el ingreso, pero hay toda una discusión que está vinculada a si lo que uno tiene que mirar es el ingreso o el consumo. El ingreso, el consumo es una variable más estable que el ingreso, más asociada al ingreso más permanente de los hogares. Y en general lo que sucede es que solamente tenemos mediciones de consumo para los países de la región cada vez que se hacen encuestas de lo que se llaman de presupuestos familiares o de gastos e ingresos familiares, y eso es cada muchos años, o sea, cada 5 años, en el mejor de los casos, muy pocos países, y cada 10 o más la mayoría. Y por lo tanto, para monitorear la variable, en realidad lo que utilizamos es el ingreso. Hay un tema que es importante en la comparación, porque voy a presentar datos comparados de América Latina y me interesa aclararlo, y es que la variable agregada de ingreso, la variable que vamos a considerar, puede construirse de muchas maneras, ¿sí? Y hay algunos puntos que son fundamentales. Por ejemplo, ¿qué pasa con las transferencias monetarias, que son ingresos generados por los hogares? ¿Qué pasa si lo que son transferencias desde el Estado? ¿Qué pasa con las transferencias en especie? Si se valorizan y se incluyen o no, si el ingreso que estamos viendo es antes o después de impuestos, ¿sí? ¿Qué hacemos con el valor locativo, que es el valor que nos permite, digamos, que se asigna a una vivienda para poder comparar hogares propietarios y no propietarios? Lo que se hace es tratar de homogeneizar todas esas variables. La CEPAL además ha hecho un trabajo muy fuerte en los últimos años en relación a estos aspectos, siguiendo las recomendaciones de los manuales internacionales para tener una variable que sea comparable. Pero todo esto cuando, por ejemplo, si vamos a hacer un primer ejercicio de medición de desigualdad o de análisis empírico de la desigualdad, es bien importante ir con mucho cuidado en cada uno de estos pasos. Cuando comparamos también tenemos que tener en cuenta si están mirando hogares o personas, que va a ser distinto. Ustedes saben que en general los hogares de la parte más baja de la distribución, o sea, los hogares más pobres tienen una mayor cantidad de personas. Eso va a hacer que la medición de la desigualdad en términos de personas sea más alta que en términos de hogares. Hay otro tema que tiene que ver con cómo comparamos los hogares que son de distinto tamaño. Esto es común con la descripción de pobreza, ¿sí? O sea, si nosotros queremos comparar hogares de distinto tamaño, la manera más sencilla es la distribución, o sea, hacerlo per cápita, que es la manera, por ejemplo, en que lo hace CEPAL y que lo hacen en general los países para la medición oficial, incluso los indicadores de pobreza y desigualdad. Pero en los países europeos, por ejemplo, se utilizan lo que se llaman las escalas de equivalencia, tratando de ajustar el tamaño y la composición de los hogares, con la idea básica de que un hogar de 4 personas no gasta el cuádruple que un hogar de una sola persona, porque hay ciertas economías de escala en términos de vivienda, de gastos asociados a la vivienda, etc. Bueno, ¿cómo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora, alguna intervención? Estamos bien, parece, hasta el momento. Estamos bien, bueno. ¿Cómo se resume la información de la distribución del ingreso? Yo imagino que esto es algo que todos ustedes manejan, entonces lo voy a pasar por alto. Si alguien tuviera dudas o quiere que yo lo explique, lo explico, pero básicamente tenemos instrumentos. Primero, que siempre que se analiza una distribución del ingreso, tenemos una población que está ordenada desde los de menores ingresos a los de mayores ingresos. Ahí, si tenemos grupos de 10, tendremos deciles. Si tenemos
la población de a 20%, por ejemplo, de hogares, tendremos quintiles, etc. Y hay un conjunto de instrumentos gráficos que son muy importantes para analizar la desigualdad, o sea, es bastante común en los artículos de desigualdad ver histogramas o funciones de densidad o curvas de Lorenz o curvas de Penn, o sea, instrumentos que ilustran a través de una figura, nos permiten comparar, a veces nos permiten comparar dos situaciones, dos países, dos momentos, etc. Luego el enfoque axiomático, que es el enfoque de los índices, que también se utiliza mucho. Y ahí surge el índice de Gini, los índices de entropía. Bueno, hay muchísimos índices que cada uno de ellos tienen algunas ventajas y a veces algunas limitaciones. El más utilizado, que una cantidad de propiedades deseables de los indicadores, propiedades axiomáticas, pero también algún otro no cumple. Por ejemplo, no es aditivamente descomponible, o sea, como si son los índices de entropía. Entonces, a veces para profundizar, para hacer un análisis por fuentes de ingresos o para hacer un análisis por grupos poblacionales, hay que ir a índices de entropía, que puede ser entropía cero, o el índice de Tail, que también es un índice de entropía. Y bueno, luego todos los ratios y rankings, cociente entre el último del Gini y el primero, o el porcentaje de la variable, o sea, del ingreso o de la riqueza que capta el 1% más rico, el 5% más rico, como indicadores de desigualdad. Como les dije, es la parte de los indicadores que me imagino que ustedes la conocen, así que la voy a pasar por alto. Si alguien tiene duda cuando esté hablando de los indicadores, me consulta. Bueno, quiero volver un poquito sobre la captación de altos ingresos, porque es un área que en este momento, en la discusión académica de estos temas, es muy importante y es donde se está desarrollando una cantidad de literatura. Como les dije, el principal problema que tienen las encuestas de hogares es la captación de los altos ingresos. Y eso puede ser por lo que se llama el truncamiento, o sea, la menor presencia de hogares de altos ingresos en las muestras, o también por la subdeclaración, o directamente la no declaración, que no se tenga acceso a esos hogares para realizarles la encuesta, o que el hogar, cuando contesta, no declare adecuadamente los ingresos. En general, cuando han existido posibilidades de comparar, por ejemplo, entre los ingresos de encuesta e ingresos, perdón, ingresos por derechos tributarios, es la captación de la parte más alta de la distribución, que no la tenemos en las encuestas. No hay una forma adecuada, totalmente adecuada de solucionar el problema, ¿sí? En una época se hacían ajustes contra cuentas nacionales, que también lo hizo CEPAL durante muchos años, y ahora hace algunos años que ya no lo hace más, que por ejemplo consistía en decir, bueno, yo por las cuentas nacionales sé que el ingreso del capital de tal país es una cierta cantidad. Si yo expando la encuesta de hogares, siempre da bastante menos. Entonces se hace un ajuste hacia las cuentas nacionales. Y ahí ese ajuste, obviamente, dependiendo de cómo se haga, puede afectar mucho los resultados, ¿no? Porque una cosa es que decide, los ingresos del capital que me faltan son de estas personas que declararon tener ingreso de capital, pero lo subdeclaran. O sea, solo a los perceptores de capital le agrego lo que falta. Y otras, es decir, hay otras personas que tienen ingreso de capital y no me lo declararon, y en base a ciertos supuestos los impuestos. O sea, es bastante, tiene que estar muy basado en supuestos, y entonces es un método, digamos, que en general se ha tendido a dejar. Otra posibilidad es hacer los ajustes basados con los datos de las administraciones tributarias. ¿Por qué? Porque ahí no tengo el global, por ejemplo, del capital o del trabajo, sino que tengo individualizado por personas, y por lo tanto tengo una distribución de esa economía formal, digamos, ¿no? Del perceptor informal. Pero por supuesto, la encuesta es una encuesta anónima, entonces yo no puedo machear o
combinar, digamos, la información de la encuesta con los registros tributarios, hay que hacer supuestos, hay que, a través de modelos, decir, bueno, a qué tipo de hogar se parece, por ejemplo, y hacer ese tipo de vinculaciones para corregir. Hay distintas metodologías para esa corrección, como les digo, el problema es que no hay una forma adecuada, única, porque finalmente la distribución completa no la tenemos en ningún lado, porque a su vez los registros tributarios no necesariamente tienen información completa, porque como les dije, la economía formal no está recogida. A los que les interesen estos temas, sobre todo de la captación de los altos ingresos y de la desigualdad que proviene de los altos ingresos, hay muchos trabajos que básicamente lo desarrolla el grupo de Piketty, que han hecho un trabajo sistemático, digamos, en muchos países, y también metodológico importante para esta línea de investigación. Ahí tienen en la página web, tienen en esa página, eso es lo que intentan hacer también, es, además de los indicadores que pueden ser un poco más tradicionales de desigualdad, ustedes pueden encontrar en la página, por ejemplo, de CEPAL, en la página del Banco Mundial, va a haber índices de Gini de los países, pero ellos agregan los índices que provienen de los registros tributarios, fuentes administrativas cuando los tienen, o estimaciones de cuánto captan, por ejemplo, el 1% más alto, incluso fractiles más pequeños en la parte alta de distribución. Porque eso es una línea de investigación que se desarrolló mucho, porque además está muy vinculada al poder, digamos, a lo que se llama la literatura de élite de sociología y ciencia política, cómo puede terminar esa captación de riqueza, por ejemplo, afectando las discusiones públicas, los resultados en términos de elecciones presidenciales, la capacidad de influencia sobre o de ejercer poder sobre quienes están en el poder, etc. O sea, hay una cantidad de cuestiones que hacen a la vida democrática, digamos, que están asociadas a esos altos niveles de ingresos o de riqueza, que esta literatura lo que hace es tratar de dar evidencia de qué es lo que está sucediendo. En esa base de datos también no están las mediciones de riqueza, que es otro tema súper interesante, porque las mediciones de riqueza lo que muestran es que los niveles de desigualdad son más altos que los de ingresos. El problema es que no siempre tenemos buenas mediciones de riqueza, o mediciones de riqueza que permitan comparar entre todos los países. Pero donde se ha hecho, o sea, donde en lugar de considerar los ingresos corrientes de las familias o de los hogares, se considera los activos, incluyendo las propiedades y los activos financieros, etcétera, los niveles de igualdad son mucho más altos. Bueno, ahora entrando un poquito en lo que sucedió en América Latina en los últimos años. Un pantallazo de lo que nos acerca a la manera que tiene CEPAL de entender la desigualdad, que está muy vinculada a los mercados, al sistema productivo. Entonces, saben que la idea de la heterogeneidad estructural, o sea, la heterogeneidad de la estructura productiva, es una idea muy fuerte en CEPAL que alimenta, digamos, los desarrollos conceptuales de CEPAL desde hace muchas décadas. Y esa heterogeneidad estructural, esas diferencias que hay en la estructura productiva tan grandes, se manifiestan en diferencias en la productividad entre sectores, estratos y niveles educativos, y en un alto peso de lo que se llama el sector de baja productividad, que concentra muchísimo empleo y que se asocia también a trabajadores con bajos niveles de calificación. Ese es como el panel que ustedes tienen ahora en esta slide sobre la izquierda, ¿no? O sea, lo que viene de la estructura productiva de la región. Esa estructura productiva lo que determina es diferencias de ingresos de trabajo muy grandes entre los distintos estratos productivos, que también se asocian a distintos niveles educativos, y también diferencias entre las remuneraciones al trabajo y al capital. Sobre ese tema yo no voy a entrar porque va a entrar Soledad en su presentación, va a profundizar en esta idea de cómo juegan el trabajo y el capital en lo que se llama la distribución funcional del ingreso. Pero
el segundo panel nos muestra, bueno, en lo que es el resultado del funcionamiento del sector productivo. En ese segundo panel entra el Estado, ¿sí? O sea, las personas y los hogares no es que se apropian y se quedan solamente con lo que logran a partir del sistema productivo, sino que hay una cantidad de intervenciones del Estado que pueden ser intervenciones o no intervenciones, porque pueden ser regulaciones o no regulaciones de los mercados, regulaciones o no regulaciones laborales, por ejemplo, si existen salarios mínimos, negociación colectiva, etcétera, que de alguna manera determinan también lo que sucede con esa estructura productiva. O sea, la idea es que si pudiéramos tener como un ejercicio de estructuras productivas idénticas, no necesariamente van a terminar en resultados en términos de ingresos primario idénticos para los individuos, porque los países a través de estas legislaciones y regulaciones pueden afectarlo, y es una, en realidad, como vamos a ver ahora cuando miremos América Latina, es una afectación que puede llegar a ser muy importante. Lo que está más los hogares, está la parte que son los impuestos directos, indirectos también, pero en este caso cuando estamos mirando ingresos, el pago de impuestos directos. El resultado final va a ser ese ingreso que miramos, o sea, que en general cuando miramos el ingreso de los hogares es un ingreso después de pagar impuestos y de recibir transferencias. Con esto es la variable que antes les dije que era importante ver cómo se definía para medir la desigualdad del ingreso. Bueno, en general incluye las transferencias contributivas y no contributivas que están monetizadas, o sea, en caso de transferencias en especie se lo pasa a términos monetarios, y a su vez excluye el pago de impuestos directos, porque además la mayoría de las encuestas del hogar de la región lo que hacen es captar los ingresos después de pago de impuestos. Y ahí entra, la desigualdad en realidad la miramos en general entre los hogares, y por lo tanto entran factores demográficos, cómo se conforman los hogares, cuántos hijos tienen, porque vamos a estar mirando, como dije antes, ingresos per cápita del hogar, etcétera, y también la distribución de los activos patrimoniales y financieros, porque eso genera las otras fuentes de ingresos, además del trabajo, que son intereses y rentas y utilidades de capital. Entonces, todo eso conforma lo que llamamos el ingreso per cápita de los hogares, que es en general la variable que miramos cuando miramos la distribución. Pero en esta concepción de CEPAL muy vinculado a las estructuras productivas. ¿Qué ha sucedido con la desigualdad del ingreso, de ese ingreso en América Latina? Ahí tenemos las barritas que muestran desde los 90 la evolución, y esto está bastante consensuado en toda la literatura, un aumento en los niveles de desigualdad, esto de la región durante los 90 hasta el 2000, y a partir del 2000 y sobre todo hasta el 2010, básicamente 2012, una caída muy importante. Si miramos es el índice de Gini del ingreso per cápita de los hogares de América Latina, que está, el punto máximo al principio de los 2000 era 0,52, y si lo miramos al final de la gráfica, 0,45, es una caída muy importante. Si siguiéramos agregando, si se miran las últimas barritas, la variación es mucho menor, 0,46, 0,45, y luego los últimos años en los que hay mediciones, esa caída en la desigualdad del ingreso ya no ocurre más, o sea, está como en un estancamiento. Hay que ver, por supuesto, cuando salgan ahora las cifras que tienen que ver con el COVID y qué pasó con la crisis, pero la caída importante fue hasta el 2000, depende de los países, pero 2012, 2014. Y hay heterogeneidad entre los países. Acá tienen, por ejemplo, el índice de Gini, también del ingreso per cápita de los hogares para los distintos países. La gráfica, en las barras de color gris es el 2002, y lo que es clarísimo es que entre el 2002 y el 2014 en todos los países de la región hubo un descenso significativo de la desigualdad. Y ya cuando miramos 2018, si agregáramos ahora 2019, en realidad entre el 2014, 2015, 2018 y 2019, dependiendo de los países, no hay grandes variaciones, salvo alguna excepción. O sea que estamos como, en términos globales, se puede decir como en una meseta en términos de la desigualdad de ingresos de la región. O
sea, hubo una caída muy importante entre 2002, 2001, 2002 y 2014. Por supuesto, con heterogeneidades en los países, en algunos casos fue antes, en otros casos más tarde. Pero el panorama global es ese, o sea, después de una década de crecimiento en los 90, empieza un descenso muy importante en el 2002, que es más, desde que existen indicadores de desigualdad de ingresos, nunca se había verificado una caída sostenida y de esta magnitud en la desigualdad del ingreso. Y ahora en los últimos años está, digamos, relativa constancia. Acá está graficado la desigualdad, ese mismo Gini, y el ingreso per cápita de la región. Y es interesante porque lo que nos muestra es que durante todos los primeros años de los 90, que hubo crecimiento económico, no hubo grandes variaciones en la desigualdad, o sea, hubo crecimiento económico e incluso aumento de la desigualdad. Mientras que a partir del 2002 sigue el crecimiento económico en la región, pero se mira con una caída muy importante en los niveles de desigualdad. Y eso llega hasta el 2012-2013 y ahí está la última vueltita esa donde en realidad no hay mejoras importantes en términos. O sea que la región ha tenido, no siempre que ha tenido crecimiento económico, ha estado acompañado con descensos a la desigualdad. La característica de crecimiento, caída en desigualdad y también caída en pobreza es una característica de la primera década de los 2000. ¿Qué es lo que explica esa caída en la desigualdad? ¿Qué es lo que está por detrás de esa caída de desigualdad? Bueno, yo diría que en los últimos, si miramos 10 años para atrás, hubo una cantidad de trabajos en América Latina tratando de entender por qué caía la desigualdad en la región. Cuando empezó el fenómeno, empezaron todo tipo de estudios con microdatos, datos de las encuestas, etcétera, para tratar de comprender. Las primeras explicaciones, por ejemplo, un libro de Nora Lustig y Felipe López Calva en el 2010, decía que en realidad ese aumento era debido básicamente a un aumento de la oferta relativa de trabajadores calificados. O sea que por primera vez la región estaba aumentando el nivel aumentando la cantidad de trabajadores, básicamente, con nivel que estaban llegando más personas a los niveles terciarios y egresando, y entonces eso hacía que esa prima por calificación del nivel terciario empezara a caer. Otra explicación, que en realidad después yo diría que es la que tiene como más posibilidades de ser cierta, de ser la que influye más, es el aumento de la demanda relativa de trabajadores no calificados. Y lo que sucedió no fue tanto que esa cola de arriba perdió digamos, se acható por el aumento de la oferta de trabajadores con nivel terciario, sino que se aumentó mucho la demanda de los trabajadores no calificados, y eso está asociado al boom de commodities que vivió la región. Así que de alguna manera está vinculado, digamos, a la demanda de trabajadores no calificados y al aumento relativo de los ingresos. Y si uno mira con estas herramientas gráficas que vimos al principio, lo que pasó globalmente, lo que pasa es que hay un aumento en los niveles de ingreso de la parte baja de la distribución, y eso es algo generalizado de la región. O sea, el descenso de la desigualdad es básicamente por un aumento de los ingresos de la parte baja. Los trabajos lo que sí tienden a coincidir es que, y esto lo debería haber dicho antes de entrar en esta explicación, es que el grueso de la caída de la desigualdad del ingreso de los hogares de la región no es una caída que tenga que ver con otros factores. Se habla bastante de las transferencias monetarias condicionadas, que son también, o sea, se empezaron a implementar en la región en el mismo momento, y estas transferencias han sido progresivas y han sido redistributivas, pero el grueso de la caída que estamos viendo de 7, 8, hasta 10 puntos en el Gini de algunos países, la parte más importante viene de lo que sucedió con los ingresos laborales y lo que sucedió en el mercado de trabajo. Por más que haya aportado, digamos, las transferencias, se calcula que en algunos países es medio punto del Gini, un punto del Gini, o sea, son redistributivas, progresivas, pero el movimiento importante está en el mercado de trabajo. Hay otros factores que se han considerado mucho menos,
porque son también, de alguna manera, como explicación general, son más difíciles, porque tienen que ver con los contextos de cada país, que son lo que sucedió con los salarios mínimos y la negociación colectiva. Hay trabajos, hay varios trabajos también de CEPAL, que lo que hacen es analizar qué rol jugó el aumento del salario mínimo, que se produjo en muchos países de la región, sobre todo en los países del Cono Sur, Argentina, Brasil, Uruguay, y el aumento del salario mínimo ha tenido un impacto importante en la calidad de la desigualdad. O sea que también factores, esa demanda relativa de trabajadores no calificados, que antes, por ejemplo, los trabajos de Gasparini, etcétera, subrayan, también al mismo tiempo el refuerzo, digamos, de los valores reales de los salarios mínimos, y en algunos países que no tenían la creación de salarios mínimos. Hay también mucha discusión que tiene que ver con si esto que sucedió, digamos, o sea, por ejemplo, los salarios mínimos, las transferencias monetarias contributivas, etcétera, cuánto tuvo que ver con el cambio de la orientación en la región. Y ahí más, hay trabajos de Nora Lustig también comparando. El tema de la orientación política no puede explicar totalmente, porque en realidad en lugares con orientaciones de distintos gobiernos, igual, con distintas orientaciones políticas, igual hubo caídas importantes en la desigualdad. Hay un trabajo de Nora Lustig que muestra que en realidad las caídas más grandes fueron en los países con gobiernos de orientación más a la izquierda, que practicaron más políticas redistributivas, pero se dieron en todos los países. Entonces, esto simplemente para hacerles notar que hay una literatura que es bien interesante, que tiene que ver con la orientación política de los países, y en qué medida explican esta caída. Como les dije, los temas institucionales y del mercado laboral asociados a las regulaciones han estado menos en la discusión pública, pero hay trabajos también que muestran cómo, de alguna manera, la caída en la informalidad que se dio en América Latina, y en todos los países, en la mayoría de los países hay una importante caída de la informalidad, medida, por ejemplo, como el porcentaje de trabajadores que contribuyen a la seguridad social. Y lo que uno mira es que, en realidad, a lo largo del tiempo, hay una asociación siempre entre desigualdad e informalidad en el mercado de trabajo. Ahí lo tienen para todos los países de América Latina, el gráfico del coeficiente de Gini y la tasa de informalidad entre los asalariados, y después también en el lado derecho de la pantalla por país. Y vemos que esa asociación es cierta. Entonces, claro, es difícil decir qué cosa causa qué, problema básico de la identificación de la economía, o sea, si la caída en la informalidad llevó a caer la desigualdad, o en qué medida están vinculados, pero lo que sí produjeron al mismo tiempo, y hay indicios importantes de que, sobre todo en algunos países, ha tenido que ver esa formalización del mercado de trabajo con la caída de la desigualdad, a través de los mecanismos de que los trabajadores empiezan a estar cubiertos por salarios mínimos o por mecanismos de acción colectiva, que han contribuido, digamos, a ese incremento en los ingresos de la parte baja de la distribución que les comentaba. Y bueno, yo creo que tengo que ir cerrando, y en todo caso después puedo volver después de Soledad para lo de movilidad, y también tenemos la encuentro de la tarde, o sea que si en la tarde alguien quiere ver algo de movilidad también podemos hablar de eso, pero me gustaría cerrar con algunas ideas de por qué es importante la desigualdad. En América Latina es fundamental entender esa desigualdad vinculada a la estructura productiva. Y por más que tuvimos todas estas buenas noticias que les mostré de caída de la desigualdad reciente, cambios en términos de estructura productiva, que veamos aumentos notables de la productividad en la región, o diversificación productiva, etcétera, eso no sucedió. Entonces, eso nos da la pauta de hasta qué punto podemos esperar que esto continúe, que se podía esperar, porque ya se vio ahora que estamos en esa fase de estancamiento, pero que fuera, digamos, como algo que podía llevarnos sostenidamente a niveles más parecidos a los de los países europeos. En realidad, no hay cambios súper importantes en la estructura productiva. Sobre eso, entonces, es que cuando uno habla muchas veces de políticas para combatir, digamos, la desigualdad, nos centramos mucho en la redistribución, y eso está bien, pero
esa idea de la estructura productiva también es importante, eh, porque además nos debería importar llegar a niveles de desigualdad más bajos con cualquiera de los enfoques que vimos al principio, por una razón de justicia histórica, razón, digamos, más bien normativa, de qué cosas estamos dispuestos a tolerar. Pero además, hay razones que son más instrumentales o más prácticas, digamos, que tienen que ver, como les dije, con los peligros de la concentración del poder político, que está asociado, digamos, al poder económico, y con las ineficiencias que implican los altos niveles de desigualdad, ineficiencias que tienen que ver con que es más difícil que se concreten las inversiones en capital humano, que se desarrolle el potencial educativo de los países, se desalientan también las inversiones de capital, por ejemplo, si son sociedades muy conflictivas. Hay una cantidad de desigualdades vinculadas al género, que tampoco puedo entrar en ese tema, pero que es muy interesante, que también implican desaprovechamiento de las capacidades que puede tener la región en términos de productividad económica. Entonces, eh, cuando pensamos en las políticas, la idea es que las políticas redistributivas directas, por supuesto, gastos e impuestos van a ser importantes, también todo lo que tiene que ver a través con el acceso a los bienes y servicios públicos y políticas productivas, porque en esa estructura productiva de la región radica esa desigualdad que vemos después plasmada en las cifras de ingreso. ¿Qué es lo que cabe esperar para la región? Y con esto voy cerrando. Bueno, la CEPAL está previendo incrementos en el índice de Gini ahí dice, entre 0,5 y 6 puntos porcentuales, perdón, dependiendo del país. Ahí este grafiquito es tomado de una publicación de CEPAL, este cuadro, perdón, que muestra para qué países se prevén variaciones más chicas, medianas y variaciones grandes. Las variaciones más grandes en el índice de Gini incluyen a las dos economías más importantes de la región, de tamaño, ¿no? Digamos Brasil y México, o sea que eso va a impactar mucho la igualdad que vamos a estar viendo en la región en los años que vienen. Finalmente, este grafiquito que tomé de un blog, que me parecía interesante porque muestra qué es lo que pasa con las crisis y la desigualdad. Si nosotros partimos de un hogar más rico y un hogar más pobre, que están graficados ahí en un cierto momento, cuando viene una crisis económica, la crisis les pega a todos, digamos, para todos hay una caída en los ingresos, ¿ah? Que es menor para los hogares más ricos, o sea, la flechita verde es menor que la flechita naranja, los hogares más vulnerables en las crisis económicas históricamente han tenido caídas más importantes, y cuando empieza la recuperación, el incremento del ingreso en los hogares más pobres, en general, es más bajo. Entonces, lo que termina sucediendo es que de cada crisis se puede terminar saliendo con un nivel más grande de desigualdad. Hay que ver qué es lo que sucede en esta crisis, pero no sería, sería razonable pensar que va a suceder algo por el estilo. Entonces, eso es también una alerta. Por supuesto que eso no es inevitable, tenemos todo el tema de las políticas, de los recursos, pero la intervención del Estado en este espacio, sobre todo en el momento de la crisis, es muy importante para lo que puede llegar a ser efectos de largo plazo. Además, hay efectos vinculados, por supuesto, con la educación, con la acumulación de capital humano, etc. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario. Yo creo que estamos bien, Verónica. Podríamos seguir con la segunda parte en honor al tiempo. Bueno, perfecto. Eh, Entonces le paso a... Yo tengo que dejar de compartir, ¿no? Para poder pasar a sí, Soledad. sí. Muchas muy buena, muy interesante la presentación. De hecho, el lunes pasado partimos esta semana con una clase del ILPES sobre la importancia de la desigualdad y de la igualdad para la construcción de pactos sociales, para la cohesión social. Así que esto está, es muy, muy complementario con lo que ya hemos visto. Perfecto. A ver, compartir. ¿Cómo dejo de compartir en de tener el uso? ¿Será, Felipe, en naranja? Mm, a ver.
no sé cómo será. Quizás, Soledad, si A tú ver, tienes la opción de compartir encima, ahí yo. puede Ah, ahí ser está, que... Verónica. Ahí, Ahí está. ahí funcionó, me parece. A ver, díganme. Sí, la vemos bien. A ver, voy a poner. Ahí va. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes algunos de los trabajos que hemos ido haciendo en estos tiempos. Yo, como dijo Verónica, me voy a centralizar en la distribución funcional. Por suerte ella ya hizo como un paneo general de lo conceptual que incluye a las dos tipos de distribución, la personal, que ella habló y con detalle de todas las tendencias y demás. Y la idea de esta parte es un poco focalizar en distribución funcional, ahí les voy mostrando, sobre todo cuestiones más operativas, definiciones y aspectos operativos que no son menores cuando uno se enfrenta o quiere hacer algún trabajo sobre este tema. Después vamos a hacer un contexto internacional de largo plazo para poder tener como algún tipo de parangón con las dinámicas que se están viendo en América Latina. Ahí les voy a presentar algunas series que nosotros en un trabajo con Verónica y que Juan Manuel también participó porque en ese momento estaba con nosotros. Hicimos para ver un poco el largo plazo de la dinámica de la distribución funcional y voy a presentar, si puedo en este tiempo, dos metodologías de análisis, uno que en realidad desarrolló Verónica con otros colegas de la oficina de Buenos Aires, que tiene que ver con cómo medimos el ingreso laboral en general, ahora vemos eso en específico, y lo que decíamos, un análisis más sectorial. Así que tengo una presentación larga con varias cosas, voy a pasar rápido algunas, me interesaba que por ahí la tuvieran ustedes por si hay algunas preguntas ahora, o por si en algún momento quieren hacer algún trabajo sobre el tema, que ya tuvieran ahí más evidencia de la que van a ver que voy a hablar. ¿Sí? Pero entonces empecemos, ahí estuvo buenísimo el cuadrito de Verónica que nos resumía como las distintas fases de la distribución del ingreso. Entonces ella, fíjense que empezaba con esto de estructura productiva y decía, bueno, la primera vuelta de la distribución es la distribución primaria, o sea, cómo participa cada uno de los factores de la producción que están involucrados en la estructura productiva en la distribución de los ingresos que genera esa producción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos factores? Bueno, a grandes rasgos, y en realidad son muchos más, pero voy a decir los que miden las cuentas nacionales que podemos medir, son los factores de trabajo y de capital, y también el gobierno que interviene en esa primera distribución a través de impuestos a la producción, a las importaciones y demás, ¿sí? Entonces, esta primera fase que vamos a ver ahora es lo que llamamos la distribución primaria o funcional. Estos, si alguien quiere hacer alguna investigación, se va llamando distinto, ahí es donde encontramos esos datos, y ahora vamos a hablar un poquito de dónde se encuentra esa información, ¿sí? Y después después de esta distribución primaria, viene lo que abordó justamente Verónica, que es la distribución secundaria, que incluye todas las redistribuciones del ingreso, que se dan a través de transferencias de dinero, y que normalmente mide el ingreso disponible, ¿sí? Entonces, centrándonos en la distribución primaria, seguramente también ya han visto alguna de estas cosas, así que voy rápido, pero entonces decíamos cómo mide o tratamos de medir con distintas estrategias cómo se distribuye el ingreso entre los distintos factores de la producción. El indicador por excelencia, ¿sí? Del que van a ver todos los estudios que se habla, es la participación de los ingresos laborales o la masa laboral o el ingreso total que proviene del trabajo en el valor agregado, ¿sí? Ahí les puse a precios básicos. Van a ver que hay algunas discusiones de cómo medimos ese valor agregado, qué tipo de impuestos incluye o no. Cada país además lo hace distinto, entonces hay varias consideraciones metodológicas a tener en cuenta. Ahora bien, estoy diciendo la participación de los ingresos laborales. Como sabemos, los ingresos laborales pueden venir de distintas fuentes, digamos, de distintos orígenes, si quieren, o a través de distintas inserciones en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, bueno, hay algunos trabajadores que trabajan en forma asalariada,
y otros que trabajan como cuenta propia o patrón, lo que acá lo vamos a englobar como independientes, ¿sí? Y también hay trabajadores familiares sin remuneración. Ahora bien, normalmente las cuentas nacionales, que son las que principalmente generan esta información, cuentas nacionales, bancos centrales en algunos países y demás, pero lo que tratan, lo que miden, y lo miden con bastante detalle y demás, es que queda muy claro cuál es la masa salarial o cuál es la participación del ingreso que proviene de los trabajadores asalariados o de la remuneración de los trabajadores asalariados. ¿Por qué? Hay un problema con lo que se llama ingreso mixto. O sea, ustedes saben, las inserciones como independientes, la remuneración a un trabajo como independiente, que puede ser desde alguien que maneja un taxi a alguien que tiene un kiosco o alguien que es patrón, o sea, tiene algún tipo de empresa o emprendimiento. La remuneración que obtiene por ese factor de producción no podríamos entenderlo como que es solamente trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un taxi, la remuneración es una remuneración, y lo trabajo, efectivamente, la remuneración es, por un lado, el tiempo que le dedico a manejar ese taxi, pero por otro lado, tiene que ver con que tengo alguna remuneración por ese capital que estoy poniendo en el trabajo. Entonces, esto, el trabajo de la remuneración de los trabajadores independientes, tiene como dos componentes implícitos, uno asociado al trabajo y uno asociado al capital. Cuánto es para uno y cuánto es para otro es fuente de gran discusión. Vamos a ver algunas metodologías muy interesantes para poder medir esto, pero entonces, teniendo esto en cuenta, generalmente cuando vemos datos de la participación funcional en América Latina, no siempre es así, en los países europeos ya han, y ahora vemos un poco por qué, han podido abordar esos temas, pero generalmente trabajadores asalariados ingresos, ¿sí? Y esto entonces nos quedamos ahí con solo una parte, ¿sabes? Que no la estamos viendo. ¿Cuán importante es esa parte o no? Ahora vamos a ver. Y si hay que tenerlo en cuenta, ahora lo vamos a ver. Entonces, decimos, normalmente van a ver que voy a trabajar mucho con la participación de la remuneración del trabajo asalariado, ¿sí? Ahora, y esto ya es sumamente metodológico, ¿qué salario uno ingresa, o sea, qué salario es el contabilizado? Bueno, el salario que normalmente contabilizan porque quiero decir, salarios hay muchos, hay salario bruto, salario doblemente bruto, salario de bolsillo, hay un montón de definiciones y metodologías de medición, ¿sí? El que se cuenta normalmente en las cuentas nacionales es lo que algunos autores llaman el salario doblemente bruto, que es el salario bruto que incluye las contribuciones patronales que hacen los empleadores por ese trabajador y también incluyen los aportes personales que hacen los trabajos. O sea, es el salario de bolsillo más todo lo que se llama el salario diferido, ¿sí? O que otros llaman impuestos al salario. Pero esto no es menor tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, después vamos a pasar a alguna cuestión sectorial, así que abordo ahí. La distribución funcional del ingreso había sido muy analizada y había sido objeto central de la teoría económica hasta más o menos mediados de los 60, 70. Ahí empiezan como a ganar mucho más impulso otras teorías en el mainstream económico, donde los aspectos distributivos no es que dejan de ser importantes, pero son más importantes los aspectos distributivos asociados a la secundaria, a la distribución secundaria y a la distribución por hogares, y no tanto a la apropiación de los excedentes, que es lo que finalmente estamos viendo con la distribución funcional. Nosotros con la distribución funcional estamos viendo cómo se apropia cada factor de la producción del ingreso que genera en esa producción. Entonces, hay por un lado, si quieren, un corrimiento del mainstream económico que deja un poco de lado las cuestiones de la distribución funcional, y eso hace que también se vaya perdiendo. Van a ver que si se hacen un recorrido por la literatura, en esos años, entre los 70 y los 2000, pongamos 90 y pico, pero más 2000, hay menos análisis sobre esto. No solo hay menos análisis, sino que además
en nuestros países, en América Latina, en algunos países directamente se deja de medir la distribución funcional. Bueno, en Argentina, y voy a dar muchos casos de Argentina porque estoy acá, apenas empieza la dictadura, que supuso un cambio muy fuerte en la estructura productiva y en la forma de apropiación de los excedentes, se deja de publicar la serie de distribución funcional. Entonces, ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con si quieren, con teoría económica, pero también tiene que ver con cuestiones empíricas. En lo empírico, hay algunos argumentos que estaban en la literatura que decían, bueno, en realidad la participación asalariada, ¿sí? o la participación laboral es bastante estable, ¿sí? Y entonces lo que se empieza a ver, y con razón, es cómo se distribuye adentro de los hogares o inclusive dentro de los ingresos por trabajo, cómo se distribuye entre los integrantes, ¿sí? Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con cuán estable o cuán no estable era, y les voy a mostrar algunos datos para mirar eso, cómo pasó en los países desarrollados y cómo pasó en otros países. Y entonces, como digo, se empieza a hacer como mucho más objetos de análisis toda la diversificación de fuentes de ingreso, poder ver como mucho más en detalle, a lo cual se suma algunas cuestiones metodológicas como bien lo planteó Verónica, o sea, las encuestas de hogares se empiezan a generalizar, empezamos a tener muchísimos más datos de los que teníamos antes de los 75, 80, donde ya son generales las encuestas de hogares, lo tienen en muchos de los países, todos los países, y entonces empezamos a tener como más riqueza respecto a que podemos ver cómo se distribuyen en los hogares, entre clases sociales o entre distintos tipos de hogares, entre quintiles de ingresos y demás, y además aparecen herramientas para procesar esta cantidad de información que traen las encuestas de hogar y que después va a traer todo lo que es la Big Data y demás, mucho más potentes. Entonces, hay como una confluencia de cuestiones, ¿sí? Les voy a traer primero, para ver un poco de contexto y demás, y reflexionar si quieren juntos, los voy a pasar igual bastante rápido, algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo eran estos valores de participación de distribución funcional, ahí hago un punto y voy a eso, en los países en desarrollo. En general las cuentas nacionales, como dijimos, factores de trabajo que miden los ingresos laborales, el ingreso mixto, que se llama ingreso bruto mixto en las cuentas nacionales, que mide el ingreso de los trabajadores independientes, y miden por diferencia, o sea, tienen el valor agregado, menos el ingreso que se retribuye al trabajo asalariado, menos el ingreso que se redistribuye a los trabajadores independientes, la diferencia es el excedente bruto de producción, ¿sí? Sale por diferencia. Bien, ¿por qué digo esto? Van a ver que todas las veces que hable de distribución funcional voy a estar hablando de participación de los salarios en el ingreso o de participación laboral, que incluye a los independientes. No voy a hacer un análisis del excedente. En realidad lo estoy haciendo implícitamente y todos lo hacemos implícitamente porque es la contracara de esto que estoy mostrando, ¿sí? Entonces, les muestro la distribución funcional de Estados Unidos. Ahí tenemos una serie que empieza en 1970, o sea, nos permite como un poco ampliar sí, la cantidad de años y la visión más histórica que tenemos de estos procesos. Y fíjense que lo que se observa es una caída sustantiva desde los 70, bastante continua, si quieren hasta mediados de los 90 podríamos decir que es una caída más leve, pero después claramente la tendencia se intensifica, ¿sí? Bien. Entonces, y voy a volver a una cosa, en principio el argumento de estabilidad en la distribución funcional, que muchas veces fue usado para no analizarla con más detalle, podríamos decir que era válido hasta los 90, más o menos, pero en realidad después empieza a no ser tan válido, ¿sí? Y atrás de esa tendencia, no vuelvo, distribución entonces, participación de los salarios en el ingreso total, que es la masa salarial, salario medio por cantidad de trabajadores, dividido el PIB corriente, o sea, P por Q, ¿sí? Si hacemos algunas cuestiones, nos vamos a dar cuenta que la contracara de eso, o la diferencia entre cómo evoluciona la productividad laboral y cómo evolucionan los salarios reales, va a tener implícito esas tendencias en la distribución funcional.
digo esto? Porque acá hay un gráfico que de hecho empieza antes de los 70, lo hice a propósito así, empieza en 1948, donde medimos también para Estados Unidos, o miden en realidad, la productividad laboral y el salario real, ¿sí? Fíjense que esto nos muestra algo bastante interesante, o sea, lo que se llama cuando el paradigma de la salida de las posguerras, ¿no? En la edad de oro de la industria en el mundo, la política industrial y demás, hasta mediados de los 70, más o menos, fíjense que salario real y productividad laboral tenían una variación muy similar, que es lo que también siempre muchas veces tenemos en la cabeza. Productividad laboral tiene algo que ver con salario real. Ahora, claramente esta relación cambió, y cambió de una manera muy sustantiva y que además va aumentando en el tiempo, o sea, va aumentando cada vez más la productividad laboral y los salarios reales no siguen al mismo nivel de aumento. Hay muchas cuestiones y análisis a través de esto. Al que le interese, les puedo recomendar varios autores. Y hay cuestiones que tienen que ver, como lo digo ahí, con cuestiones que son asociadas a aspectos estructurales, asociados a que hay un cambio tecnológico muy importante, también asociado a cuestiones de financiarización, ponen algunos autores, también asociado a maneras de producir, donde se desintegran las cadenas de valor y esto termina sucediendo, esto que aumenta la productividad laboral, pero sin el vis a vis del salario real, ¿sí? Y también hay muchas explicaciones, como lo dijo Verónica, que también acá vienen a dar claves para entender estas tendencias que están asociadas a la institucionalidad laboral, ¿sí? Y cada vez más, inclusive hay algunos estudios del Fondo Monetario y demás que asocian también estas tendencias a debilitamiento de las instituciones laborales. Acá les voy a poner un indicador muy simple y ya pasamos y seguimos con la distribución funcional, pero me parecía interesante porque también tenemos esa información de muy largo plazo. ¿Qué tenemos acá? Dos hechos en Estados Unidos. Por un lado, cantidad de trabajadores sindicalizados y por otro lado, cantidad de paros, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en el gráfico, en definitiva, es el poder de negociación que tiene el factor trabajo para poder apropiarse de los beneficios, si quieren, del aumento de la producción. ¿Está bien? O de los ingresos que se obtienen con el aumento de la producción. Fíjense cómo es bastante consistente con la tendencia que mostramos anteriormente. Hasta mediados de los 70, bueno, la cantidad de trabajadores de hecho aumentaba y la cantidad de paros, que es una de las herramientas para poder disputar la puja distributiva, era muy importante. Fíjense cómo eso va cayendo, obviamente no solo los trabajadores, sino además la cantidad de paros. Entonces, hay otras cuestiones que podríamos poner como la irrupción de formas de trabajo más precarizadas, inclusive en los países desarrollados, reformas laborales, desregulación en general del mercado de trabajo, que están también atrás de esa tendencia que veíamos, ¿sí? Ahora bien, esta tendencia para Estados Unidos, acá lo que les pongo es la distribución de los salarios en el ingreso total para algunos países seleccionados de Europa. Obviamente para los países europeos que también tuvieron otro tipo si quieren, de continuidad en las instituciones laborales y en otras cuestiones que tienen que ver con lo institucional, no fue tan grande la caída en la distribución. Uno podría decir que acá pareciera verificarse un poco más la hipótesis de cierto sostenimiento, aunque podemos decir que desde los valores de principios o mediados de los 70, en general en todos los países, salvo este último tiempo, se observa una caída, no tan fuerte, pero una caída también. Y ahí tengo el dato del 2020 para dos países, para Alemania y para España. Fíjense que el 2020, pleno COVID, da un aumento importante, vamos a decir, en la participación de los salarios en el ingreso total. Les voy a dar otro caso. Fíjense en 2008, 2009, crisis en los países europeos, bueno, en todos, pero fuertemente ahí. Acá es el caso de Italia y sobre todo en Alemania también. También en los momentos de crisis la distribución funcional o la participación del salario en el ingreso total aumenta. Y ahí ponemos varias alarmas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Normalmente cuando hay una crisis, la productividad laboral se ve fuertemente afectada. ¿Por qué? Porque cae la producción, es parte de la crisis. Ahora, con
lo que pasa en el mercado de trabajo es un poco distinto, ¿sí? Sobre todo lo que estamos viendo acá, que son mercados de trabajo más registrados. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis de 1 o 2 años, normalmente suele existir lo que se llama labor hoarding, o sea, cierta sostenibilidad en la cantidad de trabajo, o en los puestos de trabajo, sobre todo los registrados, y si quieren el salario no ajusta directamente. ¿Esto qué implica? Que tengo un numerador que está, pongamos, estable o cayendo mucho menos que el denominador. Y por eso muchas veces resulta un poco contraintuitivo que en los momentos de fuertes crisis, de fuerte caída de la producción y de la productividad, vemos este salto, esta supuesta mejora en la participación de los salarios, ¿sí? Esto me parece importante porque siempre hay que tenerlo presente, que atrás de la distribución funcional hay muchas cosas funcionando y siempre analizarlo en un contexto y histórico y demás, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿qué podemos decir respecto? Pasé muy rápido y no hice mucho hincapié, pero si quieren vuelvo un ratito. Fíjense los niveles de participación en Estados Unidos, eran más o menos 60 y pico, 63, y aún con la caída que mencionamos llegan más o menos a 54, 55 y está en el nivel más bajo histórico, digamos, en los últimos tiempos, ¿sí? Fíjense en Europa, o sea, tenemos los dos países más importantes, si quieren, de mayor riqueza, Alemania y Francia, las participaciones de los salarios en el ingreso total, los niveles, más allá de la dinámica, los niveles superan el 60% y demás, ¿sí? Claro, también tenemos a Italia que tiene un nivel de participación salarial que ha ido cayendo y que hoy ronda los 45 puntos. Y lo voy a decir esto porque ahora voy a ir a una comparación que si quieren, los voy a invitar a que piensen si esto es válido o no es válido hacer y por qué, porque lo hemos discutido un montón, por qué sí, por qué no. Pero en definitiva, uno con una fuente homogénea, acá tenemos OCDE y usamos para esto, y alguna base de información que es homogénea, digamos, que tiene que ver solo con medición, hay muchas cosas relacionadas con esa. Lo que hicimos fue, bueno, hacer un análisis de cómo era la distribución en los países de OCDE, en el G7 específicamente, y en América Latina y el Caribe, lo que teníamos. ¿Qué estoy mostrando acá? No sé si se ve el cursor para... Bueno, estos puntos, los naranjas, en cada uno, son 2 momentos en el tiempo para cada grupo de países, 2006 y 2016. Los puntos naranjas es el punto del promedio, ¿sí? Y lo que nos muestra el box es la dispersión en esas participación de la remuneración de los trabajadores asalariados, ¿sí? Entonces, fíjense, en los países de la OCDE hay cierta, si quieren, un pequeño aumento, diría estabilidad, pero la heterogeneidad aumenta, ¿sí? O sea, la dispersión en la distribución funcional aumenta. Lo mismo pasa en el G7, pero la dispersión no aumenta, sino que más bien se contrae un poco. En América Latina, entre 2006 y 2016, está atrás de la tendencia que mostraba Verónica respecto a la caída en la distribución, a la mejora de la distribución personal. En América Latina, en este tiempo, en general y en promedio, la distribución funcional mejora, la participación de los trabajadores en el ingreso mejora. Ahora, sí, es cierto que mejora en términos promedios, pero también es cierto que las heterogeneidades que encontramos cada vez son más importantes, ¿sí? Entonces, por un lado, eso. Estoy yendo región por región y en la comparación en el tiempo. Ahora, algo también que podemos destacar es que América Latina tiene niveles de participación de la remuneración de los trabajadores en el ingreso sustantivamente menores que sus pares desarrollados, ¿sí? Y esto, obviamente, ya sabemos que es la región más desigual del mundo. Normalmente cuando decimos eso nos estamos refiriendo a los Ginis y a la distribución secundaria, pero también la distribución primaria resulta que tiene estos niveles o estas diferencias de niveles. Varios disclaimers para hacer a esto. Punto número 1, y si quieren puedo abrir la discusión, no sé si a alguien se le ocurre por qué esto podría no ser tan así, o si les parece que es así, está bien, o hay alguna cosa que hay que tener en cuenta. Hay algo que lo ponemos un poco acá,
que tiene que ver con que en esta información de la participación de los asalariados en el PIB de la economía, no estamos teniendo en cuenta a los no asalariados, ¿sí? Y la estructura de los mercados de trabajo de los países desarrollados vis a vis los países de América Latina es significativamente distinta en este aspecto especial. No solo en la formalidad e informalidad, sino además en los tipos de inserciones laborales. Entonces, hay una parte de la remuneración al trabajo que mejora la participación. Bueno, para eso hay que medirlo. Por eso hizo Vero y colegas de la CEPAL una metodología para medir eso, que ahora se las voy a mostrar rápido. Entonces, esta es una cuestión bastante importante, pero además hay otra cuestión que tiene que ver con la estructura productiva per se. O sea, lo que estamos comparando acá son estructuras productivas significativamente distintas. No solo cómo se remunera a cada uno de los sectores de la producción, sino además que esos sectores son significativamente distintos. Entonces puede estar pasando que en los países desarrollados hayan más trabajadores insertos en sectores de alta productividad y altos salarios, y no en los países en desarrollo. Entonces, también estoy comparando un poco peras con manzanas, o al menos tengo que decir que en esa comparación puede existir estos factores, ¿sí? Bien. Bien, acá les mostramos cuál fue los niveles y la dinámica de la remuneración de los trabajadores asalariados en el PIB en América Latina. Acá tenemos una serie desde 1970. América Latina, los países de América Latina, respecto a la distribución funcional. En los últimos años ha mejorado, es verdad. Tenemos series desde los 70 muy espaciadas, con mucha heterogeneidad de qué mide cada una y otra. Entonces, construir esta serie, y ahí fue cuando Juan Manuel estaba trabajando con nosotros, se involucró en alguna de las cosas, fue un trabajo de hormiga, básicamente. Les voy a dejar un documento de Alarco Tosoni de Perú, un investigador que hizo una primera sistematización y muchos supuestos para poder construir estas series. Nosotros revisamos toda la información que él había hecho y cambiamos algunas maneras de empalme y demás para hacerlo consistente para todos los países y demás. Bueno, cuestiones muy metodológicas, pero ustedes van a ver acá una dinámica. Les voy a hacer un cuento, si quieren, o una lectura de todo esto, pero atrás de esto hay un montón de decisiones metodológicas que cuando trabajen con distribución funcional es necesario tener muy presentes, ¿sí? Bueno, en definitiva, lo que decíamos, si quieren, la tendencia, la caída de la distribución funcional que habíamos visto muy fuertemente, o si quieren, con mayor importancia en Estados Unidos, pero también en los países en desarrollo, que está atrás de muchos análisis de la crisis del 2008 y demás, también se verifica en América Latina. Entonces, vemos una caída sostenida, que tiene distintas intensidades según las subregiones. Acá lo dividimos en subregiones, pero ahora les voy a mostrar alguna cosa por país. Una caída bastante sostenida hasta los principios de los 2000, la salida de la crisis 2001-2002, que todos atravesamos. También está ese aumento, ¿sí? Que es la contracara de la mejora distributiva, que también habla Verónica, y cierto, si quieren, amesetamiento en esa mejora, en la distribución funcional, entre 2014 y 2016, ¿sí? Acá hicimos también una diferenciación, como decía recién, entre subregiones. Entonces, lo que sí vemos es que América del Sur también tuvo esta tendencia en general, pero tiene mayores niveles de participación de los trabajadores en el PIB y la caída no fue tan abrupta. Sí, esa caída ha sido muy abrupta en los países de Centroamérica y México. Estrictamente México pesa muchísimo acá, ahora se los voy a mostrar, pero la tendencia es muy de lo que pasó en la distribución funcional en México, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Atrás de esto hay una heterogeneidad inmensa, sobre todo cuando lo vemos en periodos tan largos, ¿sí? No voy a hablar de cada uno, es simplemente para que lo tengan como, un poco para que lo tengamos también en la cabeza, ¿no? Fíjense, esto es esa misma distribución funcional para Argentina. Acá puse los países de mayor peso en la región, o sea,
Brasil, México y Argentina en ese orden. Fíjense que la dinámica es muy distinta. Bueno, Argentina, altísima variabilidad, muy alta variabilidad en el tiempo, como casi todas nuestras variables macroeconómicas, pero una caída sumamente profunda desde mediados de los 70, también en los 90, esa recuperación importante y de nuevo caída en el último periodo. Hice los cuadros, fíjense que todos van entre 20 y 50 para que podamos también tener de un rápido vistazo, por un lado, diferencias de niveles y por otro lado, diferencias de cómo fue la evolución. Entonces, en Brasil, por un lado, surgen de la mismo nivel, si quieren, de distribución funcional o de participación de los trabajadores en ingreso, pero en Brasil ciertamente la tendencia no fue la misma que en Argentina, es muy divergente a la Argentina, mucho más estable, y la caída fuerte en la distribución funcional ahí fue en los 90. ¿Sí? Esto influye mucho en los promedios que vimos antes, desde los 2004 mejora y de nuevo estos últimos años. Y por otro lado, México, que impacta muy fuerte en el promedio de la región y que tiene una caída sistemática desde mediados de los 70. 76 empieza a caer sistemáticamente y sigue cayendo en este tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí hay varias cuestiones que están por atrás. Si uno quisiera hacer un análisis, y ahora vamos a ver uno específico de Argentina, hay muchas cosas para decir que tienen que ver con la historia, con la institucionalidad, con cómo se dieron las cuestiones. Paso rápido a algunos otros países que estoy siguiendo por el orden de importancia en el PIB en la región, pero es más que nada para que tengamos de un pantallazo como la gran heterogeneidad que existe en estos países, ¿sí? O sea, acá no podemos decir, por un lado, ni que la distribución funcional fue estable, porque no fue estable en casi ningún país. Colombia, ahí me viene a decir, fue bastante estable, pero en un nivel de 35%. O sea, los trabajadores asalariados en Colombia se apropian o son remunerados en un 35% del PIB total. ¿Sí? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, voy a pasar más rápido. Algunas cuestiones que me interesa destacar, que por ejemplo en Bolivia se da un fenómeno, digo, bastante, si quieren, llamativo, también se ha dado en Argentina y demás, que es que no siempre periodos de crecimiento económico, en 2000, 2010, 2012 fue un fuerte crecimiento económico en Bolivia, hemos tenido mejoras de distintos tipos, caída de la pobreza y demás, pero la participación de los trabajadores recién empieza a mejorar hacia fin del periodo. ¿Sí? Bueno, en Uruguay, como vemos también, cierta caída en los 90, después se recupera, pero sigue bastante estable en los últimos años. ¿Sí? Entonces, atrás de estas tendencias hay varias cuestiones. Voy a ir más rápido, entonces, a contarles acerca de dos grandes metodologías. Si quieren, la del ingreso bruto mixto, ahí están las dos publicaciones, la voy a pasar un poco más rápido, pero para que lo tengan un poco en la cabeza, que estaría es importante incorporar este factor, y voy un poco a lo sectorial, ¿sí? A ver, una cuestión que dijimos, o sea, como decíamos, América Latina, y acá les pongo los principales países que analizamos, y puse la participación en el total de ocupados entre asalariados independientes y su participación en el total de ingresos laborales de los hogares, para darles un panorama de que si yo me quedo solamente con la remuneración del ingreso salarial, o sea, asociado al trabajo asalariado, en algunos países más o menos voy a estar alcanzando el 75, 70, 80% de los ingresos laborales, pero en otros países, y ahí me estoy refiriendo a países como Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, pero en otros países como Bolivia, Colombia, Honduras, Perú, Paraguay, el ingreso de los trabajadores independientes, la cantidad de trabajadores independientes y su ingreso es sumamente importante y por eso necesitamos considerarlo. Hay algunas metodologías, acá está el detalle de cómo, si alguien tiene alguna pregunta, voy a eso, pero en definitiva, acá les cuento, acá tenemos para los distintos países que hicimos estas estimaciones, fíjense, la azul es la participación de los asalariados en el ingreso, e hicimos dos estimaciones de cómo sería esa participación si consideráramos el ingreso de los trabajadores independientes, ¿sí? Quédense con la verde, que tiene como un detalle, si quieren
una microsimulación que hay atrás de cada estimación, donde vemos específicamente, según las características del trabajador y el puesto, cómo debería ser remunerado ese trabajador si estuviera en el trabajo asalariado, y eso se lo sumamos a la cuenta de la participación asalariada. Bueno, fíjense que en algunos países, como los que dijimos, Costa Rica, Argentina, Uruguay, la diferencia entre lo que se mide como participación asalariada y el verde, el puntito verde, es importante, pero no tan importante. Ahora, en los países con alto trabajo independiente, como Bolivia, es muy importante ese factor, ¿sí? En general, lo que vemos es que para todos estos países, si consideramos el ingreso en el ingreso aumenta 10 puntos. Entonces, el efecto es importante y no se mantiene en el tiempo, ¿sí? Pero vayamos a la cuestión de la estructura productiva, y voy a ir rápido porque sé que me queda poco tiempo. Primer cuestión. Hay algunos países, no todos, y son bastante pocos, son los que les pongo ahí, tienen información de la participación asalariada por grandes divisiones, si quieren, algunos lo tienen por letra, otro más desagregado y demás. Acá hubo un esfuerzo muy grande hicimos grandes divisiones, porque algunos son más que una letra, de las cuentas nacionales, y dividimos en 9 sectores. Digo esto porque tiene implicancias. Entonces, tengo agricultura, minería, industria y demás. Acá lo que les pusimos es la participación asalariada en el valor agregado de cada división. O sea, ¿qué vemos a grandes rasgos? Bueno, hay sectores que remuneran o que tienen una distribución, sus trabajadores tienen una distribución funcional, una remuneración mucho más acotadas que otros. Caso minería versus industria. O sea, la industria en definitiva es uno de los sectores que tiene una participación asalariada muy importante. ¿Cuál es el sector que tiene la más importante? Por supuesto, servicios sociales y servicios públicos. Y esto tiene que ver con algo muy simple, digamos. Acá están, sobre todo, administración, educación, salud, que tienen el 100% del PIB es trabajo, ¿sí? Es asalariado. Entonces, eso nos saca un poco, o nos inhibe las comparaciones. El trabajo que yo les dejé, hicimos incluyendo el sector de servicios públicos y sacándolo, para poder diferenciar y quedarnos solo con lo que es, si quieren, más productivo en términos generales. Entonces, cuando veíamos todo esto, decimos, claro, es muy importante considerar la estructura productiva. ¿Por qué? Porque cada sector remunera de una manera muy distinta. ¿Y eso de qué depende? Y depende de cuestiones tecnológicas, de capital, inclusive de institucionalidad laboral dentro de los sectores, aunque es general, pero hay cuestiones de negociación colectiva que impactan muy fuerte y demás. Y entonces hicimos una metodología que tiene que ver con que lo que podemos obtener, esto lo voy a pasar muy rápido, pero para que tengan una idea, lo que decimos es, la distribución funcional, general de una economía, es la sumatoria de las distribuciones funcionales de los sectores de la economía. ¿Eso qué implica? Que yo podría desagregar esa distribución de cada uno de los sectores y tendría un componente que tiene que ver con la distribución específica del sector por la participación de ese sector en el total de los sectores de la economía, ¿sí? Y entonces puedo descomponer esa distribución funcional según los sectores, y puedo descomponer también su variación. Y entonces puedo decir, la variación de la distribución funcional puede cambiar por distintas cuestiones. Por un lado, suponiendo que la participación del sector se mantiene constante, puede cambiar la distribución intrínseca, o sea, la distribución específica de los trabajadores del sector. El sector sigue teniendo la misma importancia en el PIB, pero la distribución mejora o empeora. Esa puede ser una fuente de variación. La otra fuente de variación, que llamamos el componente estructural, es cuando cambia el peso del sector, pero no cambia la distribución per se que tiene ese sector hacia sus trabajadores, ¿sí? Entonces ahí veo cambios que son estructurales. Y después un componente que sale por diferencia, que es el componente de interacción. No voy a contar todos, en realidad voy a contar solo uno, pero simplemente les digo, nosotros hicimos varios ejercicios con esta metodología porque la verdad que nos parecía importante. Uno primero tiene que ver con medir
¿a qué se deben las diferencias en las distribuciones funcionales entre países? ¿Sí? Si tiene que ver con cuestiones estructurales de los países o tiene que ver con cuestiones intrínsecas, cómo cada país remunera a los distintos sectores. El otro gran trabajo que hicimos tiene que ver con, en el tiempo, para cada país, si las variaciones de la distribución funcional tuvieron que ver con cambios estructurales o con cuestiones intrínsecas o de instituciones laborales o tecnología y demás, ¿sí? Y hay una cuestión que hicimos que tiene que ver con la matriz insumo-producto, que es sumamente interesante, está en el documento, hoy no lo vamos a ver. ¿Sí? Dos cuestiones y les muestro el análisis sectorial, pero que me parece que ayudan bastante a entender la cuestión. Acá diferencié, tenemos el mismo gráfico que antes, o sea, la distribución, la participación asalariada en el PIB por sector de actividad, y lo que además agregué son los niveles de cada uno de los países extremos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Electricidad, gas y agua tiene una distribución más o menos del 30%, pero una gran heterogeneidad. Costa Rica tiene una remuneración del 70% y Chile del 10%. Entonces, no solo tenemos que ver el nivel, sino además la dispersión entre los países. Eso por un lado. Entonces, cada sector de producción no remunera igual a sus trabajadores. Esto es importante. Y además, por supuesto, cada sector de producción tiene un peso distinto en el total de la producción. Digo, casos paradigmáticos, servicios sociales y servicios públicos, y acá es la participación sectorial, tiene una participación promedio para estos países de 20%. Ahora, en Brasil eso representa aproximadamente el 32%, mientras que en México es solo el 15%. Entonces, en la combinación de estas dos cosas, vamos a poder encontrar si los niveles y las variaciones se debió a los cambios en uno o en el otro. Dejo el análisis transversal, me voy al longitudinal. Acá lo que vamos a analizar es cómo cambió la participación de los trabajadores asalariados en el producto en el tiempo. Entre 2000 y 2010, aprox, ahí les puse algunos países tienen otro periodo, pero es la fuente de información que tuvimos, son bastante complejas de obtener porque tienen que tener una desagregación sectorial, ¿no? Pero bueno, en definitiva vemos 4 países, Argentina, Brasil, Costa Rica y Honduras, que mejoran la distribución funcional, Chile, Guatemala y México, que cae la distribución funcional, y Colombia, que, como habíamos visto, se mantiene más o menos constante. O sea, lo que estoy viendo son variaciones. Y la pregunta que nos hicimos es, si esas variaciones habían tenido que ver con cambios estructurales que hubieron en el país, donde ganaron pesos sectores que quizás tienen una mejor participación de los trabajadores en ingreso, o retribución de la masa salarial, o tuvo que ver con cuestiones que llamamos intrínsecas, que es cómo se remunera a todos los sectores en general, ¿sí? Que tiene más que ver con cuestiones de la institucionalidad laboral y demás. Fíjense cómo el componente estructural es, digamos, poco importante en la gran mayoría de los países, salvo en Chile y en Honduras. Si quieren, un poco Costa Rica, ¿sí? En Honduras y Costa Rica, donde la distribución funcional mejoró y además el componente estructural es más importante, tuvo que ver con cambios en ese sector de servicios sociales y demás, y que ganó mucho peso en la estructura productiva, ¿sí? Y en Chile tiene que ver con que gana mucho peso el sector, bueno, obviamente minero, que tiene una participación de los trabajadores mucho más baja que el resto de los sectores. Entonces, eso tiene que ver con lo estructural, y después sí, lo que vemos es que hay un gran predominio de los factores intrínsecos, o sea que no tuvo que ver con cambios de la composición, sino más bien con cambios adentro de cada uno de los sectores productivos. Y lo que hacemos, y con esto cierro si quieren, es también, acá les estoy poniendo la participación de los trabajadores o de la masa salarial en el ingreso de Argentina en el largo plazo de nuevo, desde los 50, más de los 70 que les había mostrado antes, desde los 50, porque lo que hicimos fue también descomponer cómo esa evolución en Argentina, esos vaivenes, esa caída fuerte en a mediados de los 70, la recuperación y demás, lo que nos preguntábamos es cuánto eso te había tenido que ver con cambios estructurales o no.
Y lo que vemos de nuevo, el predominio de las barras celestes, que son los factores intrínsecos, y no los naranjas, que son los estructurales, es que salvo en el último periodo, que pusimos 2004-2018, lo que predominó en la variabilidad en Argentina tiene que ver con el componente intrínseco, o sea, cómo se remunera a todos los sectores o a las personas dentro de los sectores, ¿sí? Y no tanto a cambios estructurales. Bueno, ahí surgieron varias preguntas de, bueno, quizás esto sea así para todos los países, quizás hay una cosa en el análisis, pero entonces nos fuimos a ver Corea, que todos conocemos que es una experiencia de desarrollo que tiene otra lógica, bueno, industrializada y demás, y vimos, bueno, la evolución en el tiempo de la distribución funcional crece fuertemente y bastante estable para lo que es un país en desarrollo como el que vimos, que les mostré de la región, entre los 70 y los 90, 96, fines de mediados de los 90, bueno, sabemos, ¿no? Un gran explosión de, si quieren, incremento del sector industrial y desarrollo muy fuerte del país, y después cierta estabilidad. Cuando hacemos esa descomposición del shift share, lo que vemos es que acá no hay un predominio del componente intrínseco de la distribución en todos los sectores, sino más bien tiene que ver con un cambio estructural, como sabemos que existió, ¿sí? Entonces, digo, ayuda un poco a la reflexión. Bueno, quedo ahí algunas conclusiones o algunos puntos relevantes. Si hay preguntas y demás, bueno, bienvenidas. Gracias. Eh, eh, eh. Gracias, Soledad. Estimados estudiantes, si hay preguntas o comentarios, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Em, una pregunta, Soledad y Verónica. ¿Hay algún trade-off entre ambos tipos de mediciones de la distribución del ingreso? O sea, uno podría encontrar, por ejemplo, resultados contradictorios si se mide de una forma o de otra forma, porque yo recuerdo haber trabajado con ambas distribuciones y en algún momento me pareció tener conclusiones contradictorias. No sé si a ustedes les ha pasado algo así. Pues yo suele, Dale, dale. en realidad la posibilidad de que haya movimientos distintos en el corto plazo, o sea, matemáticamente, digamos, es posible. Lo que sí hay es bastante evidencia, por ejemplo, cuando hacen estudios de panel para muchos países, que la evolución del Gini de los ingresos personales está como que asociada con la evolución de los indicadores de distribución funcional. O sea, que hay una correlación positiva y que tienden a moverse, digo como hecho estilizado, digamos, en muchos países a lo largo del tiempo, tienden a moverse de forma similar. Lo que no quiere decir que si uno agarra un momento de tiempo, sí puede pasar que la desigualdad, yo que sé, personal no cambió nada y la funcional sí tuvo alguna acción o algo así. Ujú. Sí, también cuando vemos la distribución, o sea, como que la distribución funcional te mide algo como que es muy agregado, ¿no? Porque es todo el trabajo asalariado, si querés, todo el trabajo laboral o toda la remuneración al trabajo versus el resto, ¿no? Y lo que a veces vemos con la distribución personal es justamente cómo se distribuye ahí adentro. ¿Por qué digo esto? Las encuestas de hogares, que es con lo que medimos la distribución secundaria, principalmente captan ingresos laborales. Hay mucha debilidad en captar otro tipo de ingresos, como Verónica lo señaló. Entonces, muchas veces puede ser que mejore o empeore la distribución hacia adentro de esos ingresos laborales y que cuando lo tomás como un nivel macro eso sea un poco distinto. Ahora, sí hay muchos trabajos más estilizados en el tiempo y demás, donde justamente, como decía Vero, estas tendencias son, si querés, tienen un gran correlato, ¿sí? Así que lo diría más bien como complementario. Puede ser que algunas veces no dé exactamente el mismo signo, pero normalmente en el largo plazo sí son complementarios. Ujú. ¿Hay algún nivel Sí. de participación de las remuneraciones? Porque estuve
tendencias y variaciones, ¿cierto? Pero en niveles hay también mucha diferencia entre países. Sí. Un nivel que tú dirías que sería como un nivel óptimo o adecuado o justo, no sé cómo señalarlo. Bueno, ahí entramos en la cuestión filosófica de qué es justo y qué no es justo, ¿no? Digo, Relativa, me parece que, claro. que es más bien una cuestión, por ejemplo, en Argentina, acá siempre se tomó como referencia el 50-50, o sea, de pronto, que tiene que ver con un periodo histórico en nuestra historia, o sea, la idea era que si uno tenía una distribución de los trabajadores que se apropiaban del 50%, que llegaba al 50%, eso más o menos era justo, y si quieren, esa era como, es todavía creo fuertemente en Argentina, el paradigma de un buen nivel de distribución funcional. Ahora, Ajá. si eso, ¿qué viso de realidad tiene? Ninguno. Cuando empezamos a ver que en los países desarrollados, que son más tecnológicos y demás, inclusive en algunos casos que tienen el mercado de trabajo bueno, más potentes y demás, bueno, uno lo que ve es que la distribución funcional ronda los 70, 60. Ujú. No tiene nada que ver ese 50%. ¿Sí? Entonces me parece que, Sí. no sé ver vos qué pensás, pero que es más una construcción, es difícil, también la distribución personal, es difícil a priori poder decir esto es justo o no es Claro, justo, ¿sí? porque la distribución en el Gini uno se compara siempre con los escandinavos, ¿cierto? Que tienen punto 2, punto 3, qué sé yo, compara la región que es punto 5, entonces ahí hay una comparación más hecha, digamos, más estándar, no tiene en la mente, pero en la distribución funcional como que no me sale un número así inmediatamente. Bueno, como tú dices, 70% puede ser, 70, 60. O sea, es de nuevo, compararnos con los países desarrollados. Si eso es justo o no justo, bueno, lo podemos discutir, es una cuestión, más discusión filosófica. Sí, cuando ves, qué sé yo, el aumento sostenido en la participación de los trabajadores en Corea, a mí realmente me llamó la atención por varios aspectos, pero inclusive por cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad laboral, que no está tan desarrollada ahí, pero en definitiva ese cambio estructural hizo que la participación mejore muy significativamente, desde valores muy bajos hasta valores muy altos. Ujú. Entonces, esa es la situación ideal y no lo sé, pero Mm, claramente vemos experiencias de desarrollo donde es posible incrementar esa participación con desarrollo económico y con cambio estructural. sí. Estimada, hay algunas preguntas en el Sí. chat. Yo se las voy a leer y les propongo que ustedes después tomen las que quieran y hagan los comentarios que deseen y que crean que pueda contribuir. Luciano Barros dice, ¿ve algún patrón cíclico en la tendencia de largo plazo de la distribución funcional? Algo como un ciclo de Goodwin, periodos más largos, o cambios en la política económica como en Kalecki, o cambios institucionales más profundos como en Karl Polanyi. Ujú. Esa va para ti, Soledad. Felipe Orsolín dice, para Verónica, si entendí bien, la desigualdad se redujo junto con el aumento de la heterogeneidad productiva. Luego del boom de las materias primas, ya que estuvo influenciado por sectores de menor productividad. No sé a qué se refiere con eso, pero bueno. Así, sin un cambio estructural y con una caída de precios de las materias primas, sería posible mantener los logros en términos de desigualdad después del boom, digamos, de las materias primas. El tema de las materias, el boom de las materias primas es sin duda un tema muy importante y siempre muy importante para la región. Y para Soledad también. Considera la renta de las personas, de los autónomos, como renta de trabajo o capital. Esta es una pregunta más técnica, Sí, porque sí. en tiempos de crisis aumenta el autoempleo o el cuentapropismo que le llaman también en otros países, de baja productividad. Y si esto se refleja en la distribución funcional del ingreso, esto me imagino que tiene que ver con el ingreso mixto que tú explicaste. Ujú. No sé quién quisiera responder primero. ¿Vero, querés arrancar vos? Bueno,
Sí, la caída de la desigualdad personal que yo estuve mostrando se dio al mismo tiempo en que no hubo mejoras en la heterogeneidad productiva. Yo lo diría así, no sé si hubo aumentos, pero digamos, no hay una mejora sustantiva, o sea, no hay un cambio, no hay indicadores que encuentren diversificación importante, cambios importantes en las estructuras productivas en más. Más bien todo lo contrario, capaz que eso vos te referís a bastante en algunos países, no en todos, de la reprimarización o de la importancia de los sectores primarios. Entonces, eso es lo que básicamente hace que uno tienda a pensar que los cambios no son, o sea, que no podemos esperar que la tendencia esta siga, incluso cuando pase la crisis. Sí que se vuelva para atrás, ¿no? O sea, los aumentos de la desigualdad o vernos, digamos, de los niveles de desigualdad que tenemos ahora a niveles de desigualdad más altos, puede suceder, voy a tratar de, todo esto que digo es como fuera del factor de la crisis sanitaria, ahora que va a ser un cambio importante, pero como con una mirada un poco más estructural de largo plazo, los estados tienen herramientas para intentar que no haya una reversión. Yo creo que las fuerzas del mercado podrían tender a una reversión vinculado a lo que está diciendo de las commodities, pero en realidad no necesariamente tenemos que volver a los niveles de desigualdad y esperemos que no, que teníamos antes de los 2000, ¿no? O sea, lo que sí es que la sostenibilidad, o sea, esta idea que hubo al principio, un poco de los discursos de que América Latina había entrado como en un camino de reducción de desigualdades y de acercarse y de fijar las derechas, esto iba a seguir, digamos, de una manera sostenida, ya estamos viendo que eso no va a suceder. Ahora, si los estados, a través no solo de la restricción directa, o como dije, del acceso a bienes y servicios públicos, y ahí la educación es fundamental, o la regulación del mercado de trabajo, puede frenar, digamos, reversión a niveles más altos de desigualdad. Pero no, la perspectiva parados hoy en la región es que no vamos a tener buenas noticias en términos de desigualdad en los años que vienen. Eso es muy posible que no suceda. Sí, es algo muy estructural de la región, ¿no? Exactamente. Soledad. Bien, bueno, gracias por las preguntas. Voy por la última, porque es más metodológica. A ver, la renta de los autónomos consideramos una parte como renta de trabajo y otra parte como renta de capital. Esto tiene que ver con la metodología de estimación y cómo lo hacemos, pero para que tengas una idea más o menos general, hay una parte que tiene que ver con, bueno, primero, nosotros en las encuestas de hogares no vemos autónomos. Autónomos tiene que ver con monotributista y demás, son tipos de ser independientes, ¿no? Lo que vemos en las encuestas de hogares son independientes, podemos ver cuentas propias y patrones. No sabemos cuál es su régimen ante el impositivo, ¿no? Esto es importante decirlo. Pero entonces lo que hacemos son estimaciones para ver qué parte de su trabajo, si fueran asalariados, qué parte de ese trabajo sería salario y qué parte podemos considerar que es capital, ¿sí? Entonces, sí, tenés razón, es verdad que en tiempos de crisis puede aumentar el autoempleo de baja productividad y eso obviamente, si ese autoempleo de baja calidad normalmente es mucho más trabajo que capital, ¿sí? Eso es así, porque lo vemos persona por persona en las microsimulaciones que hacemos. Ahora, ¿eso se va a reflejar en la distribución funcional? Sí, podría ser, siempre y cuando la distribución funcional tenga en cuenta el ingreso bruto mixto. Normalmente en la región son muy pocos los países que permiten hacer este tipo de estimación. No son estimaciones oficiales, esas estimaciones que nosotros le mostramos son una metodología de análisis. En algunos países inclusive no se mide el ingreso bruto mixto, está todo medido, el ingreso bruto mixto está metido en la parte del excedente bruto. Entonces hay muchas cuestiones metodológicas que hacen que sea bastante complicado de medir. Pero supongamos en el caso hipotético que la distribución funcional lo incorporara, sí, debería verse ahí se podría ver ahí algún tipo de movimiento. Entonces, eso por un lado. Patrones de largo plazo en la distribución funcional. Mirá, hay
una cantidad de estudios impresionantes. Estoy leyendo ahora uno nuevo de Lance Taylor, que justamente analiza la distribución funcional, él le llama la inequidad macroeconómica, desde Reagan hasta Trump, ¿no? Y va analizando en todo ese gran periodo, que de hecho se los mostré al principio, cómo fue evolucionando y cómo fue cambiando y por qué, mete cuestiones sectoriales, cuestiones de hogares, bueno, en fin, muy interesante. Y hay explicaciones de distinto tipo, explicaciones que tienen que ver con que claramente, si vemos en manera estilizada desde los mediados de los 70, hay una tendencia a la caída de la distribución funcional respecto a lo que era en el periodo anterior, ¿sí? Para Estados Unidos se ve bien claro, pero también se ve para otros países. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Bueno, lo que sabemos todos es que hubo un cambio en el paradigma tecnoproductivo de absoluta relevancia a mediados de los 70, que tiene que ver con las formas de producción, con las formas de distribución de la producción en el mundo, con los procesos de desverticalización, descentralización de la producción y demás, con la importancia de los sectores financieros que van ganando cada vez más peso como generadores de valor, si quieren, o de ingresos y riqueza. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con aspectos, yo diría, tecnoproductivos muy importantes, que siempre además vienen asociados a cuestiones institucionales, pues necesitan un cambio institucional para poder, si quieren, desarrollarse en el tiempo. Entonces, como lo dijimos, ¿no? Desde mediados de los 70 lo que se observa es una desregulación en los mercados de capital, una desregulación en los mercados laborales, y esto claramente está por detrás de estas cosas. Entonces te diría que no hay explicaciones únicas, hay muchos análisis hechos. Luciano, si te interesa, te puedo pasar un montón de bibliografía. A mí lo que me parece particularmente atractivo de este estudio, por un lado, que vuelve a lo estructural y a lo macroeconómico y a poner la distribución funcional o las distribuciones, si quieren, de los ingresos y la renta en el centro de la discusión y no como algo que viene después, que es si quieren, un resultado de cómo crece nuestra economía y con qué estructura crecemos. Perfecto, Soledad. Sin duda hay mucho para estudiar, para leer, y es un tema que también muy novedoso el que ustedes están desarrollando. Así que ya saben, queridos estudiantes, tienen temas para las tesis ahí. Y bueno, les agradecemos Verónica y Soledad por su participación en la escuela. Ha sido muy importante porque el tema de la desigualdad es sin duda uno de los puntos centrales de la CEPAL en todos los documentos que he sacado en los últimos años, en la última década, y también para toda la reflexión que estamos haciendo sobre el proceso de desarrollo en la región. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la tarde a las 14:30 para una tutoría con el mismo link de conexión. Muy bien, bueno, gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias.